Bienvenida, Isabela. Esperemos unos 5 minutos para que los demás compañeros se conecten y damos inicio a la clase del día de hoy. No, son las 10, ya le diste en vainas. Ya empezamos.
Yo qué. Buenos días a todos, bienvenidos, cordial saludo. Mi nombre es Carmenza Caraballo, los voy a estar acompañando a partir del día de hoy en el desarrollo de nuestra competencia de razonamiento cuantitativo. Los estoy saludando desde la ciudad de Santa Marta. Cuéntenme ustedes de dónde me están saludando: Isabela, Deimer, Lucelis, Fuerza Ciudadana, que no sé cómo se llama. Cuéntenme de dónde me están saludando. Buenos días, señor. Buenos Mucho días. gusto. Mi nombre es Mauren Ospino, desde Ariguaní. La estamos Hola saludando. Maureen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, señor, gracias a Dios. ¿Cómo te ha tratado esta situación de pandemia? Bueno, al principio fue un poquito duro, pero ya nos adaptamos a la situación y aquí estamos dándole gracias a Dios por un día más de vida y porque estamos reunidos hoy todos en conversación, viendo a mis compañeros que están gorditos. Todos estamos gorditos, así es. Aquí tengo a otra compañera que también la quiere saludar. Hola, Hola, señor, buenos días. ¿cuál es tu nombre? Mayra Isaza. Hola Mayra, cuéntame, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Cómo va el proceso allá en Ariguaní? Bueno, señor, digamos que bien, aquí sobrellevando todo. Y gracias a Dios estamos con vida y acá no hay eso. Gracias a Dios, sí señor. Bueno, y vamos a darle ahora la palabra a Lucelis. Hola Lucelis, ¿cómo estás? Días. ¿Cómo estás, Lucelis? Hola, buenos días. De Ariguaniseño. ¿Cómo está? Ah, ok. ¿Y qué parte de Ariguaní estás tú, Lucelis? ¿En qué sector? El difícil Magdalena. Ok. ¿Cómo te ha tratado esta situación?
Luceli? ¿Cómo está la familia? Bien, señor, gracias a Dios, todo bien. Ok, me alegra mucho, Lucelis. Vamos a darle entonces la palabra a Julieta. Julieta Tovar. Hola. Hola, Julieta. ¿Sí me escuchas? Sí te escucho. ¿Cómo estás? Cuéntame, Julieta, ¿de dónde me saludas? ¿De qué sector? Bueno, señor, aquí estamos en edificio Magdalena, barrio El Carmen. Ok. Hay dos, son dos compañeras de la misma formación, ¿sí? Señores. Ah, ok. ¿Cómo Hola, se llama tu señor. otra compañera? Yailene Cohen. Hola, Yailene, bienvenida. Un gusto saludar. Gracias. Bueno, hay dos Isabelas. Ah, hay dos Isabelas conectadas, son diferentes. Buenos días, señor. No, no es Isabel, es María Mercedes. Ah, ok. Hola, María Mercedes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, señor. ¿Y usted? Muy bien. ¿También estás en difícil? Sí, señora. Ok, me alegra mucho. ¿Y Fuerza Ciudadana, cómo se llama? Diga. Carlos Villarreal. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, señor? Bien, bien. ¿Desde dónde me estás saludando, Carlos? Desde el difícil Ariguaní. Difícil Ariguaní, excelente. Muy bien. Ingrid. Ingrid Hernández. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Ingrid está muda. Bueno, entonces, bueno, jóvenes, quería saludarlos. Aquí está Deimer. Hola, Deimer, ¿cómo estás? Hola, señor, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Estás en difícil, en Ariguaní? ¿En qué sector? En difícil Ariguaní. Ok, muy bien, Deimer. ¿Cómo te ha tratado esta situación de pandemia? Pues, señor, al principio un poco duro por las restricciones, pero o sea, ya se está uno acoplando a todo esto, señor. Se va uno adaptando, sí, señor. Ok, Deimer, muy bien, bienvenido. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, señor. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, gracias a Dios, señor. Ok, ¿desde dónde estás, Ana? ¿Desde qué sector? Ariguaní, el Ok, difícil. del difícil, excelente, muy bien. Bueno, señores, muchas gracias por su participación activa. Hay 13 personas conectadas el día de hoy. Y hola, Ingrid, ¿cómo estás? La señal es un poco mala y se escucha, Sí, a te veces escuchamos, pero no se entrecortado. escucha. Entonces, por favor, silencia el micrófono para que podamos avanzar. ¿Listo, Ingrid? Aquí estoy viendo tu foto. ¿Y ahora? Silencia el micrófono, porfa. Bueno, entonces vamos a avanzar. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la pueden hacer llegar por el chat o me piden abrir el micrófono para poder trabajar. Hola, señor. Y, hola, ¿quién me habla? Adriana, señor, acá le presento a Adriana, otra compañera. Hola, señor. Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Estás con Ana? Sí, señora, siempre cuando hacen este tipo de clases virtuales, siempre me conecto con la compañera Ana. Excelente, excelente. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito sobre nuestra competencia de razonamiento cuantitativo. Esta competencia se activó el pasado 1 de junio, es decir, el día lunes.
y tiene como fecha de finalización el próximo 17 de junio. Es una competencia corta pero sustanciosa, donde vamos a ver 4 resultados de aprendizaje. Vamos a estar aplicando fórmulas y todos los conocimientos que ya previamente tenemos en nuestra... Aquí alguien me está pidiendo como autorización para entrar, que previamente tenemos en nuestras formaciones anteriores de matemáticas, aritmética, todos esos conceptos que vimos en el primaria y en bachillerato y que hemos visto en el transcurso de nuestra formación, los vamos a estar aplicando en esta competencia. Vamos a estar viendo inicialmente 2 resultados de aprendizaje. Aquí les estoy proyectando la guía de aprendizaje que se las voy a estar compartiendo a sus correos electrónicos. En estos 2 primeros resultados de aprendizaje vamos a identificar situaciones problemáticas asociadas al contexto productivo y social y a plantear problemas matemáticos y geométricos, todo en torno al contexto productivo y social. Entonces, en ese sentido, vamos a conversar un poquito sobre qué entendemos nosotros cuando hablamos de razonamiento cuantitativo. ¿Qué podemos nosotros trabajar en el área de razonamiento cuantitativo y a qué nos referimos cuando hablamos de razonamiento cuantitativo? ¿Qué entienden ustedes por eso de razonamiento cuantitativo? Lo que se les llegue a la mente, cualquiera de ustedes. Señor, Para mí cuantitativo es como algo matemático. Algo matemático. Pues algo que se puede... Problemas matemáticos que se pueden... Problemas matemáticos. Pues de razonamiento cuantitativo es como esa capacidad que tenemos de manejar los números, fórmulas en cuanto a matemática y otras áreas afines. Es lógico que cuando hablamos de cuantitativo nos estamos refiriendo a números o a variables y a constantes. Exactamente. Cuando hablamos de razonamiento cuantitativo nos estamos refiriendo a una de las familias que integra este procesamiento de información. Nosotros en nuestra formación, que es de asistencia administrativa, todo el tiempo estamos manejando información, ¿verdad? Sea información cualitativa, es decir, que no expresemos numéricamente, o sea información cuantitativa. Cuando nosotros manejamos este tipo de informaciones, lo que tenemos que tener presente es de qué manera podemos organizar esa información y de qué manera podemos presentarla e interpretar esa información para posteriormente tomar decisiones. En ese sentido, los invito a reflexionar sobre esta pregunta que les estoy proyectando en este momento. ¿Qué conocimiento y experiencia han tenido ustedes sobre la interpretación de la información y el planteamiento de soluciones en la elección de alguna alternativa de solución? Les repito la pregunta. ¿Qué conocimiento y experiencia he tenido o han tenido ustedes sobre la interpretación de la información y el planteamiento de soluciones y elección de una alternativa de solución? Es decir, al momento de nosotros estar manejando algún tipo de información, ¿cómo procedemos a organizar esa información? ¿Qué procedimiento utilizamos? ¿Cómo recolectamos la información? ¿Cómo presentamos esa información y cómo establecemos alternativas de solución ante una situación problemática que se nos puede estar presentando? ¿Quién me da un ejemplo de ese tipo de manejo de información? En la vida cotidiana, en la vida diaria.
Enseñen, por ejemplo, cómo uno va a administrar el dinero cuando va a hacer mercado, que por ejemplo, hace una lista, más o menos los precios de cuánto cuestan y la cantidad que tiene de dinero. De presupuesto. Sí, de presupuesto. Exacto. Entonces uno todo el tiempo en su diario vivir está primero recolectando información, organizando esa información para posteriormente tomar decisiones, ¿verdad? En este sentido, lo que nosotros vamos a aprender a hacer en esta competencia es de qué manera podemos recolectar esa información de manera óptima para una organización, para una empresa, de qué manera podemos organizar esa información, tabularla, presentarla a través de tablas estadísticas o a través de cuadros que nos permitan leer y entender de mejor forma esa información. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos nosotros clasificar esa información. La información nosotros la podemos clasificar dependiendo del tipo de características que estemos analizando en el contexto productivo. Es decir, cuando nosotros hablamos de características, estamos hablando de diferentes factores que podemos analizar dentro de una organización. Pregunto yo, ustedes como asistentes en el área administrativa, en una organización, ¿qué tipo de información están prestos a manejar o a utilizar? Contextualicen ustedes desde su formación. ¿Qué tipo de información podrían ustedes estar manejando en el área de asistencia administrativa? Bueno, en el área de asistencia administrativa manejamos documentos como circular, cartas, memorando, certificados, constancia, inclusive algunos soportes contables también alcanzamos a manejar esa información. Diferentes. Exacto. Entonces, en el área de asistencia administrativa, la organización maneja diferentes tipos de información. Dentro de esos tipos de información tenemos, por ejemplo, información contable, información del área de recursos humanos, información sobre el desempeño de los trabajadores en la organización, desde el orden de llegada a la oficina hasta el comportamiento o el clima laboral que se pueda estar presentando dentro de la organización o dentro de la empresa. Nosotros manejamos diferentes tipos de información como asistentes administrativos. Entonces, cuando nosotros en la empresa nos piden un informe, lo ideal es organizar ese tipo de informes a través de tablas resumidas o a través de gráficos que nos permitan interpretar esa decisión, esa información para que los jefes o los directivos puedan tomar decisiones pertinentes, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de procesamiento de información, estamos hablando de ordenar, de filtrar, de tabular, utilizando métodos estadísticos y matemáticos que nos permitan hacer ese proceso de información. Cuando nosotros nos referimos al término tabular, estamos hablando del término contar. Es decir, de qué manera contamos de manera organizada la información para que pueda ser entendida de mejor manera. Ahora, cuando nosotros hablamos de características, que pueden ser características numéricas o características de tipo cualitativo, esas características en un término matemático nosotros lo representamos como variables, ¿verdad? Entonces, siempre que a ustedes le digan, estoy analizando una información cuya característica es, por ejemplo, la edad de los trabajadores en una empresa, la característica que viene siendo la edad de los trabajadores en la empresa es una variable que se está analizando, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy analizando el grado de confianza que tienen los trabajadores en las directivas de la empresa, ese grado de confianza es una característica que se está analizando dentro de la organización.
y es una variable. Que no todas las características o no todas las variables las representamos numéricamente, sino que por regla o por la misma concepción de las características debemos representar el atributo. Por ejemplo, si yo voy a medir el color de cabello de un grupo de trabajadores en una organización, ¿de qué manera expreso los colores de cabello? Tengo que expresar el color, la palabra, negro, rubio, castaño, ¿cierto? El color, la palabra. Pero si yo voy a decir el número de hijos que tienen los trabajadores en una organización, necesariamente debo decir el número. Un trabajador tiene 2 hijos, otro trabajador tiene 3 hijos. Tengo que expresar el número, la cantidad. Entonces, podemos decir en ese sentido que las características de la información pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Hasta ahí vamos claro con el término cuantitativo y cualitativo como características de la información. ¿Hay alguna pregunta y alguna inquietud? Avanzamos entonces. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar una información o una característica de cierta información, debemos tener delimitado la población sobre lo cual vamos a analizar esa característica. Y siempre que a nosotros nos hablan de población o de un conjunto de una población, nos remitimos a que esa población son personas y no necesariamente es persona. Yo puedo analizar características, por ejemplo, de un lote de productos y los productos vienen siendo la población que voy a analizar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de población, siempre debemos interpretar que la población es un conjunto de elementos, de objetos, que pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser cosas, No estaba escuchando. que se está analizando. ¿Ok? ¿Quién está? Señor, yo no estaba escuchando nada porque se me cayó la llamada. Tranquila, Ingrid, que la grabación va a quedar grabada, va a quedar lista para que tú luego la puedas escuchar y yo se las paso a todos al correo electrónico. ¿Listo? Y al WhatsApp. Y también por el canal de YouTube que tengo disponible para que escuchen todos la grabación. Bueno, entonces, por ejemplo. Entonces les agradezco que para poder avanzar coloquen todos sus micrófonos en silencio. ¿Listo? Coloquemos todos los micrófonos en silencio. Entonces, ¿en qué íbamos? En que la población puede ser un conjunto de elementos, características o de información que se está analizando dentro de la organización como tal. Y que ese conjunto de elementos que se está analizando dentro de la organización como tal puede ser objetos, personas, animales o cosas. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a analizar las edades de todas las personas que viven en el difícil, ¿cuántas personas puede haber en el difícil? Más de 500 personas, ¿verdad? Es una cantidad de personas a las cuales yo le tendría que preguntar uno a uno cuántos años tienen. Entonces, para poder delimitar ese espacio, ahorrar recursos al momento de establecer esa pregunta o averiguar esa pregunta, lo que nosotros debemos hacer es seleccionar una parte de esa población a través de una muestra. Entonces, siempre que nos hablen de muestra es porque hemos seleccionado una parte de la gran población o del conjunto de elementos que estamos analizando para preguntarle la característica o para averiguar la característica de esa información. Acá les voy a proyectar un ejemplo donde podemos ver de manera más clara una aplicación de eso. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar las estaturas de las mujeres chilenas, ¿cuántas mujeres debe haber en el país de Chile? Cantidad de mujeres, ¿verdad? Para nosotros, predecir cuál es la estatura de cada una de estas mujeres de Chile, yo no le voy a preguntar a todas las mujeres que hay en el país de Chile, sino que escojo solo una partecita de esa población y a esa partecita es que le pregunto la edad.
Y con base en la respuesta de esa parte o de la muestra que seleccioné de la población, es que yo puedo predecir cómo se comporta o cuál es la estatura de las mujeres chilenas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, le hacen una encuesta o le hacen una entrevista preguntándole sobre algún hecho específico, no se lo preguntan a todas las personas que están alrededor de ustedes, sino que escogen a unas cuantas y les preguntan la información que requieren, y con base en la respuesta de esas personas o de esos individuos es que arman el comportamiento de la variable o de la característica o de la información que están analizando. Entonces debemos entender primero que cuando nos hablan del concepto de población es todo el conjunto de elementos o de individuos que están analizándose para ese tipo de información que se está averiguando. Y cuando nos hablan de muestra es solo una parte de la población. Coméntenme si hasta ahí van claros con el concepto de población y de muestra o si reforzamos ese concepto. ¿Qué dice Kelly? Lucelis. ¿Sí está claro el concepto, chicos? Sí, señor. Quedó claro. Ok. Ahora, las variables, si bien pueden ser cuantitativas y cualitativas, nosotros podemos distinguir, por ejemplo, en el caso de la estatura, que una variable puede tener las dos características al mismo tiempo. Por ejemplo, si esta persona, que es un elemento muestral, hace parte de una muestra y yo le estoy preguntando su estatura, ella me puede decir yo soy alto, yo soy de estatura media o soy de estatura baja. Ahí me está expresando el atributo y me está expresando la respuesta de esa variable de manera cualitativa. No me está diciendo el número. Si ella me dice yo mido 1,67 centímetros, me está dando la respuesta de manera cuantitativa. Es decir, que la variable la puedo expresar tanto cuantitativamente como cualitativamente, pero no todas se pueden expresar de las dos maneras al mismo tiempo, solo algunas. Hay variables, por ejemplo, como la temperatura, que me puede decir hace frío, hace calor, o puedo medirlo por centígrados. Está en 22 grados centígrados o está a 38 grados centígrados a 40 grados centígrados. Entonces, hay características o variables cuya respuesta a esa característica, a esa variable, puede ser expresada de forma numérica o puede ser expresada de forma cuantitativa. Denme un ejemplo ustedes de una variable o de una característica cuya respuesta las podamos expresar de forma cuantitativa y también de forma cualitativa. ¿Quién me da un ejemplo? A ver. ¿Qué vas a decir? Señor, un ejemplo podría ser cuando la persona, Joanis Castro. Sí, dime. Sería como cuando la persona está en fiebre, uno puede decir está caliente y uno lo mide y ya tiene una temperatura en 38 o casi 39. Podría ser. La temperatura, sí. ¿Y qué otro ejemplo aparte de la temperatura? Podría ser. ¿Quién me da otro ejemplo? Ya Georgiani y la compañera me dieron. Joanis. Ok, Joanis. ¿Quién me da otro ejemplo? ¿Quién me da otro ejemplo? A ver, los cargos en una empresa, ¿qué tipo de variables serán? ¿Será variable cuantitativa o variable cualitativa? Los cargos en una empresa.
Cualitativa. Cualitativa, ¿por qué? Y también no puede ser cuantitativa, las dos. ¿Cómo expresas tú los cargos en una empresa? Gerente, secretaria, jefe. Se podría decir, ajá, la cualitativa es el cargo en el que uno está, pero si en ese cargo, por lo menos recursos humanos, hay 2 personas, también es cuantitativo. Hay 2 personas, pero tú dices operario 1, operario 2, o secretario 1 o secretario 2. Necesariamente tienes que decir el atributo, no lo puedes expresar de forma numérica. Entonces, los cargos en una organización vienen siendo cualitativos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el género de un grupo de personas. ¿De qué manera puedo expresar el género de un grupo de personas? Cualitativamente, tengo que decir, ¿es femenino o es masculino? No puedo decir el número porque no hay forma de expresar el género de un grupo de personas de forma numérica. Si voy a expresar el estado civil de un grupo de personas, ¿de qué manera tengo que expresar el estado civil de un grupo de personas? ¿Cómo lo puedo decir? Soltero, viudo, separado, casado, no se sabe, no responde, pero tengo que decir el atributo, ¿verdad? Eso es una variable cualitativa, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene Ana Mesa, por ejemplo? ¿Cuántos hijos tiene Ana Mesa? Entonces Ana me dirá, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, le rindió, pero no, tengo que expresar el número, el atributo, ¿verdad? No puedo decir la palabra, sino que tengo que expresar el número. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nosotros debemos tener claro que si bien la información es mucha la que se puede manejar en la organización, podemos clasificar esa información como cuantitativa y como cualitativa. Y que la información tiene características que se expresan de forma de variables y que por eso se clasifica como variable cuantitativa y variable cualitativa. Entonces, jóvenes, ese era como el concepto general que quería darles sobre el procesamiento de la información y de qué manera podemos ir organizándola. Ahora les voy a mostrar en la guía de aprendizaje que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, la primera evidencia a realizar. En esta primera evidencia, ustedes de manera individual, son 2 evidencias que van a estar activas que me pueden enviar tanto al correo electrónico que está aquí relacionado, ccaraballo@micena.edu.co, como por el WhatsApp me pueden enviar la evidencia, sea que le tomen una foto a su cuaderno con letra bien bonita, bien legible, que se vea, que se entienda, sea que me lo manden en foto, en Word, como me lo puedan enviar, pero que se vea bien legible. Entonces, por ejemplo, en esta primera evidencia dice, suponga que un galón de gasolina cuesta $2 y que para llenar el tanque del carro de un instructor SENA cobran $9. La capacidad del tanque, ¿cuál es? Usted va a escoger la respuesta adecuada. La A, 4 galones, la B, 4,5 galones, la C, 2/9 galones o la D, /5 galones. Con base en esta respuesta que usted dé, va a responder estas 3 siguientes. Preguntas. ¿Qué modelo o procedimiento matemático utilizó para escoger esta respuesta que eligió? ¿Qué cambios haría usted a esta situación problemática que se le planteó? Y si cree que las opciones dadas para determinar esa respuesta son adecuadas o no. Entonces, esta es la primera evidencia, es una evidencia de contextualización, de análisis, de operaciones básicas de suma, multiplicación y división para que ustedes la realicen. La fecha para envío de esa evidencia es el próximo 9 de junio hasta las 11 de la mañana. ¿Listo? La segunda evidencia también son unas preguntas conceptuales en donde usted va a leer el material que les voy a estar suministrando en el día de hoy, junto con la diapositiva que les estoy proyectando.
y va a responder estas 5 preguntas, también de manera individual. ¿Qué preguntas son? ¿Qué es lo que se está informando en el área de asistencia administrativa? ¿Con qué criterios se clasifica la información? ¿Qué instrumentos de recolección de información pueden utilizarse? ¿En qué momento se registra la información en el área de asistencia administrativa? Y identificar 3 variables que se puedan analizar en el área de asistencia administrativa. Esta evidencia también es para el próximo 9 de junio hasta las 11:59 de la noche. Me la envían ya sea por el WhatsApp directo. Ya saben que si le van a hacérsela en el cuaderno, lo hacen de manera bien legible, que se vea, que se entienda, para que podamos evaluar bien la evidencia. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan en el desarrollo de estas 2 evidencias activas, me preguntan por el WhatsApp, le toman el pantallazo o me llaman, que si yo estoy disponible, pues les contesto inmediatamente, o si no, me dejan el mensaje en el WhatsApp y ahí les respondo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo les pareció la dinámica del día de hoy? ¿La mejoró? ¿Les gustó? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué recomendaciones me dan? Hola, señor. Hola. Señor, ¿por qué no abre la cámara para nosotros conocerla? Me quieren conocer. Sí. Bueno, vamos a abrir la cámara para que me conozcan. Espérense un segundito. Bueno, ¿y qué sugerencias tienen con la dinámica de hoy? ¿Les gustó la dinámica o no les gustó la dinámica? Hola, señor. Hola. Claro que sí, fue muy específica. ¡Ah, ya te dejó ver! Ahí me ven. Sí, señora, yo la estoy viendo perfectamente. Pero yo no veo que me ven. Ustedes me ven, pero yo no lo veo. Ahí veo una que se está tapando la cara. La compañera de Ana, a Deimer, a Fuerza. Adriana. ¿Qué se llama Adriana? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Adriana Fontalvo. Que te estoy viendo. Señor, ¿usted las preguntas las va a mandar por correo o las va a mandar al WhatsApp, el cuestionario? Por los 2 medios. Les mando la guía de aprendizaje al correo electrónico y les mando la guía de aprendizaje también por el grupo de WhatsApp que tenemos, al igual que esta grabación del día de hoy, para que los compañeros que no lograron conectarse o ingresaron tarde puedan escucharla. Señor, otra preguntita. La evidencia que le vamos a mandar, por lo menos si la hacemos escrita en nuestra libreta y le tomamos foto, ¿se la enviamos al personal o al grupo? Me lo pueden enviar al personal, de mejor manera al personal, para yo ir guardando uno a uno. Ok, señor, muchas gracias. Ok, ¿qué otra duda, qué otra inquietud tienen? Señor, la primera pregunta que usted dijo que iba a mandar, esa la vamos a hacer de primerito, esa también la va a mandar al WhatsApp y todo eso. La primera pregunta de reflexión inicial. Ajá. Sí, me la envía junto con la primera evidencia. Ok, señor. Señor, también se puede enviar al correo. Si uno la hace Word y la envía al correo. Al correo, claro que sí. El que no tenga la posibilidad de enviarlo al correo, simplemente lo hace en su cuaderno de manera normal, le toma la foto bien clarita y me la envía por el correo también o también por el grupo de WhatsApp. Bueno, señores, me encantó conocerlos. Igualmente, señor. Muchos saludos, muchos abrazos, cuídense mucho. Igualmente, señor. Dios le bendiga. Bueno, bendiciones. Ahora que se genere la grabación, les hago llegar la grabación a sus correos electrónicos de WhatsApp. Bueno, señor, gracias.
Que tengan buen día, cuídense mucho. Chao, señor, que pase bien. Chao. Que tenga un buen día. Bendiciones, señor. Hasta una próxima ocasión. Amén, lo mismo para ustedes, cuídense mucho.